Agradecemos a Dios por la oportunidad de poder estar hoy compartiendo un mensaje de la palabra del Señor, y espero que para todos ustedes sea un tiempo de edificación. El tema de hoy lo he titulado "No se trata de mí, se trata de ti". Y quiero ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, verso 42, que dice de la siguiente manera: Por segunda vez se retiró Jesús y oró. Y habló con el Padre y le dijo: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Este es uno de los momentos más difíciles en la vida de nuestro amado Señor y Salvador. Estaba frente a una situación dolorosa en su área emocional, pero difícil físicamente a la que se iba a enfrentar. Él sabía que las siguientes horas iban a ser las más difíciles y dolorosas en todo el recorrido de su existencia para cumplir el propósito por el cual Dios le había enviado a la tierra. Y de alguna forma expresaba su intención de orar al Padre y decirle: Dios amado, Padre mío, si hay otra manera de que esto a lo que he venido a realizar se haga, está bien, pero si no, que se haga conforme tu voluntad. Lo que estaba diciendo Jesús aquí era lo siguiente: esto a lo que he sido enviado no es una decisión que yo deba negociar con Dios. Eso no se trata de mí, se trata de Dios. Y hay una cosa importante, y es que la única persona que podría realizar esa labor era Él. No había ningún ser humano en la tierra que lo pudiera reemplazar. Ahora bien, así como Jesús, cada ser humano fue creado por Dios para un propósito único, exclusivo. Es decir, nadie más en la tierra puede hacer aquello que usted puede hacer o que yo puedo hacer. En otras palabras, nosotros somos seres irreemplazables. Podrá venir un ser humano más a la tierra, pero ninguno podrá cumplir y hacer el propósito para el cual usted y yo hemos sido creados. En otras palabras, su existencia en la tierra es una evidencia que esta generación necesita algo que su vida contiene y que nadie más lo puede hacer. Sin embargo, encontramos personas que, si tuviesen la oportunidad de poder ser como alguna de aquellas que han pisado este planeta, que han vivido en esta tierra o que están viviendo, seguramente lo harían en algún momento. Y tal vez, ¿por qué? Porque esa persona que algunos desearían ser, un artista, un deportista, un empresario, un millonario, un cantante, etcétera, etcétera, son personas que inspiran, que animan, que motivan, que desafían, que de alguna forma generan una influencia, y muchos quieren ser como ellos. Pero la pregunta hoy sería: ¿cuántos de nosotros no queremos ser como ellos, sino queremos ser como nosotros mismos, los que somos y lo que hacemos? Tal vez algunos dirían: no, porque la vida que está viviendo seguramente no es la mejor. Ahora, pienso que aquellos que quieren ser como alguien seguramente tienen algunos motivos, entre comillas. Es porque no están satisfechos con lo que son ahora, con lo que han alcanzado. No consideran haber hecho algo importante con sus vidas hasta ahora. No están contentos con las circunstancias, la situación en cualquier área de su vida que están viviendo. Y entonces consideran que su vida realmente ha pasado en vano. Pero yo creo que lo importante aquí es no comprender el propósito de la existencia. Ahora bien, si cada uno pudiera vivir ese tipo de vida que anhela de otra persona, solamente se está fijando en el éxito, en los resultados de su vida. Pero hay una cosa importante:
todo ser humano creado por Dios, que ha desarrollado su potencial, sus talentos y ha logrado algo, no ha recorrido un camino fácil. En el contexto cristiano, muchas personas quieren ser pastores, evangelistas, profetas, grandes hombres o mujeres de Dios y desarrollar su tarea en un ministerio, porque ven a otras personas que motivan e inspiran para hacerlo, y eso está bien siempre que tenga ese llamado exclusivo de Dios para hacerlo. Pero permítame decirle que la verdad, todo ser humano en la tierra, creado por Dios y que sinceramente quiere alcanzar algo, no vivirá su vida sin que tenga que enfrentar situaciones difíciles. Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, que pudiéramos decir cualquier ser humano en la tierra quisiera ser como Jeremías, expresa una palabra extraordinaria en el capítulo 20, versículo 18, que dice lo siguiente. Y él se hace una pregunta: ¿por qué tuve que salir del vientre solo para problemas y aflicciones y para terminar mis días en vergüenza? Note usted entonces que el profeta está haciendo una declaración sobre su vida y está hablando que realmente, aunque ha sido conocido como el más grande profeta o uno de los más grandes, su expresión es que no hay un real contentamiento. Job en el capítulo 10, versículo 19 dice también lo siguiente: más valdría no haber nacido y pasar directamente a la tumba. Y aunque nosotros conocemos la historia de Job como un hombre sufriente, sin embargo, el final de su existencia fue extraordinario. Entonces, bien, escuche algo. No necesitamos querer ser como alguien para sentirnos realizados en la vida. No es necesario ser una persona súper reconocida para considerar que la labor que hacemos en la tierra es importante. Han existido y existen hoy en día muchísimas personas que han recorrido este mundo o lo están recorriendo, que nunca tuvieron una vida que pudiera ser reconocida, que pudiera ser resaltada sobre los demás. Tal vez su labor fue silenciosa, fue oculta, fue callada. Y entonces pudiéramos pensar que esa persona no ha vivido una vida feliz. Y tal vez no se considera o fue considerado una persona exitosa. ¿Sabe por qué? Porque desde la perspectiva humana hay unos parámetros que son los que reglamentan el éxito de un ser humano. Y todo aquel que no encaje en esos parámetros puede sentirse un fracasado, una persona frustrada y que ha vivido una vida sin propósito. Y algunos de esos parámetros es que una persona exitosa es alguien que ha logrado desarrollar una carrera profesional, que ha logrado tener una estabilidad financiera, que ha desarrollado un negocio, etcétera, etcétera. Pero la verdad no es así. Aunque muchas personas, escuche bien, para el mundo en ese contexto no han sido exitosos, según la forma como se califica, para Dios es todo lo contrario. Para Dios, personas que el mundo califica como no exitosas, para Él lo son extremadamente exitosos. Hay un hombre en la Biblia que se llama Juan el Bautista. Todos o la gran mayoría de personas hemos escuchado y hemos hablado de Juan el Bautista. Fue un hombre de Dios que en el inicio del ministerio de Jesús fue quien abrió el camino. Y tenía muchos discípulos y mucha gente le seguía. Pero cuando Jesús comienza a desarrollar su ministerio, pareciera que la vida de Juan se va opacando. Y la gente que él tiene se está yendo tras de Jesús. Al final queda solo. Y muchos conocen el final de este hombre, que saben que fue decapitado por Herodes. Murió solo en una celda, sin amigos, sin discípulos. Y entonces pudiéramos pensar que tuvo un final frustrante e infeliz y que no fue exitoso. Pero cuando Dios mismo se refiere a él en la palabra, dice que no ha habido hombre
mujer nacido aquí en la tierra más grande que Juan el Bautista. Porque la forma como Dios ve el éxito de una persona es distinta a como lo ven los demás. Podríamos decir entonces en ese sentido que el éxito es definido como el cumplimiento eficiente en aquello para lo que fui creado, con lo que fui dotado. Así de sencillo. El éxito es el cumplimiento eficiente de aquello para lo que fui creado, con lo que fui dotado. No todos nosotros nacemos con dones extraordinarios. Hay gente con dones maravillosos en la tierra que sobresalen sobre todas las demás personas. Y no todos tenemos eso. Pero cada ser humano en la tierra sí tiene un don, un talento y una tarea que nadie más la puede hacer. Es más, si nosotros nos saliéramos de ese propósito, de hacer aquello para lo cual Dios nos ha enviado, y nos pusiéramos a hacer otra cosa diferente y fuéramos exitosos, tal vez no contaríamos en el contexto de la palabra de Dios mismo como gente exitosa. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Es una historia. En una ocasión, un hermoso árbol de naranja estaba sembrado ahí en un lugar. Y entonces comenzó a observar los demás árboles y se dio cuenta que había un mango vecino cerca de él. Y comenzó a contemplar la hermosura, el follaje, el arbusto y luego los frutos extraordinarios que comenzaron a aparecer. ¿Sabe qué dijo ese naranjo? La verdad, yo quiero ser como él y quiero dar frutos como él porque me parecen mucho más hermosos y extraordinarios. Y entonces pasó lo siguiente: le fue concedido su deseo. Y entonces ese arbusto de naranjo comenzó a dar frutos distintos, mangos. Y cuando la persona que lo sembró vino a mirar, se extrañó, se admiró y comenzó a contarle a todos los demás lo que había pasado con el árbol de naranjas. Y todo el mundo vino a mirar, a curiosear, porque nunca había pasado eso. Y entonces se informó al mundo entero por todos los medios de comunicación y aquel naranjo se hizo famoso. Y fue reconocido a nivel mundial y su fotografía fue puesta en los mejores diarios del mundo. Y entonces desde ese punto de vista uno podría pensar que ese naranjo fue exitoso porque llegó a ser conocido y renombrado en toda la tierra. Pero desde el punto de vista de su creación y de su propósito fue un fracasado, porque su diseño fue hecho para producir naranjas y no producir mangos. Todos nosotros tenemos algo de Dios en nuestras vidas y lo importante es que lo desarrollemos y con ello cumplamos el objetivo por el cual Dios nos puso en la tierra y nos dio una tarea específica. Entonces, cuando se mira a las personas y se califican exitosas desde el punto de vista del hombre, de la sociedad, lo que eso significa éxito para el mundo, para Dios tal vez significa un fracaso. Ahora bien, éxito es hacer aquello para lo cual fui diseñado o creado. Hay un pasaje en la Biblia que yo lo he llamado la rebelión de los sentidos. Y está en 1 Corintios capítulo 12, verso 14 al 18. Y es una historia donde de alguna manera el apóstol Pablo está ilustrando la labor y la importancia de cada miembro del cuerpo. El cuerpo tiene miles de miembros y todos son importantes. Pero entonces hay entre comillas una discusión donde Pablo dice que el oído quiere ser ojo y que el ojo quiere ser oído y el uno quiere ser el otro. Es como la rebelión de los sentidos. Y en algún momento de nuestra existencia también nosotros nos rebelamos con nosotros mismos por lo que estamos haciendo, porque nos parece que la tarea que hacemos es insignificante, que no trasciende. Pero hay una verdad absoluta: cuando usted y yo cumplimos la labor a la cual Dios nos ha puesto en la tierra,
sin duda alguna podemos llamar gente exitosa, aunque para el mundo tal vez nunca seamos conocidos. En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, hay uno de los pasajes más extraordinarios que es llamado los héroes de la fe, porque realmente son héroes de la fe. Gente que transformó el mundo, que hizo hazañas extraordinarias, hombres que nos dejaron un legado digno de imitar y seguir sus pasos. Pero ese texto de Hebreos 11 termina diciendo que muchos de ellos fueron menospreciados y que el mundo ni siquiera era digno de ellos. O sea, para el mundo, todo lo que aquellos hombres y mujeres de fe del capítulo 11 de Hebreos hicieron y que son tan importantes en el reino de Dios, para el mundo no lo fue. Pero estoy seguro que todos ellos tienen más galardones en el cielo que cualquier hombre en la tierra que se considere exitoso, lejos del contexto del éxito en el sentido que Dios lo declara. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 39 al 41, hay una historia muy interesante. Juan y Pedro, los apóstoles pioneros del Nuevo Testamento, junto con el apóstol Pablo y otros más, fueron encarcelados por anunciar el mensaje de la palabra de Dios, por decirle al mundo que hay esperanza, por hablarle a la gente que hay una oportunidad de una mejor vida, por decirle la verdad. Ellos fueron encarcelados. Y entonces, cuando estaban en la cárcel, hubo un diálogo allí entre las personas que los encarcelaron y dijeron: la verdad, creo que es mejor que no los tomemos en la cárcel porque podemos tener problemas, más bien los vamos a dejar ir libres. Pero antes de salir, los azotaron de una forma cruel. Cuando los apóstoles salieron de su castigo a la calle, pienso que hicieron esto, porque la Biblia lo dice textualmente. No lo dice todo lo que le voy a decir, pero pienso que hicieron esto, que levantaron la mano y dijeron: Señor, gracias, nos sentimos dignos de haber sido azotados por causa de tu nombre. Ahora, ¿por qué? Porque no se trataba de ellos, sino se trataba de Dios. Y tal vez eso que ellos hicieron era un acto de vergüenza ante los demás, de burla ante los demás, pero para Dios estaban cumpliendo su tarea y Dios se estaba regocijando con ellos. Entendieron que no se trataba de ellos, sino que se trataba de Dios. Y usted y yo fuimos creados por Dios y para sus propósitos. Y solo cuando entendamos eso, entonces la vida comenzará a tener sentido. En Proverbios capítulo 16, versículo 4, la parte inicial del versículo dice: toda obra del Señor tiene propósito, y su vida y la mía tienen propósito, sin importar cómo hayamos vivido hasta ahora, tal vez lejos de Dios. Pero eso no significa que el propósito de Dios con su vida se ha perdido. Cuando entendemos estas cosas, la vida toma significado. Y obtengo respuesta a una pregunta que muchas personas se hacen, y seguramente usted también se hace: ¿es realmente mi vida importante? ¿Es realmente mi vida importante? Hoy mucha gente se quita la vida. Hoy muchas personas se van a los vicios y se destruyen en la droga. Hoy muchas familias se separan. ¿Por qué razón? Por una simple razón: porque consideran que su vida no tiene ningún sentido. Mi labor parece tan inútil y he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Y eso lo dice Isaías en el capítulo 49, versículo 4. Él mismo considera que su vida no tuvo ningún sentido. Y todos nosotros también consideramos eso. Pero cuando entendemos el propósito de Dios, créame que respondemos a la pregunta que dije anteriormente: ¿es mi vida importante? Y sí lo es. Todos somos importantes. Si hacemos bien aquello para lo que fuimos creados y puestos por Dios aquí en la tierra,
a través de los dones, los talentos, las capacidades y habilidades, el oficio y la profesión que Dios nos ha entregado a cada uno. Esa labor y esa tarea y ese propósito está diseñado para ejercerlo en muchos aspectos de la vida. El propósito suyo y mío se puede cumplir como padre, como esposo, como hijo, como empleado, como obrero, como empresario, como profesional, como pastor, como evangelista, con un ministerio cristiano, como un comunicador y muchas cosas más. Lo importante es que eso que Dios nos ha dado, lo hagamos bien, lo hagamos con excelencia, lo hagamos para el Señor, y entonces habremos cumplido la tarea y podemos decir que contribuimos al mejoramiento de la vida de muchas personas, y de esa manera, con principios aplicados, los principios de Dios aplicados a todo lo que hagamos, estaremos extendiendo el reino de Dios y consideraremos, no por los hombres sino por Dios, que nuestra vida sí tuvo realmente sentido para vivirla. No existe absolutamente nada en la tierra que Dios haya hecho malo. En Génesis capítulo 1 versículo 31, la Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, miró y dijo esta palabra extraordinaria, y vio Dios que todo era bueno y bien hecho en gran manera. Y esto no solamente estaba refiriéndose al Edén, sino a toda la obra creadora que se desarrollaría con el paso de los años. Y en esa obra está usted y estoy yo. Somos personas diseñadas por Dios y somos gente creada por Dios para algo bueno y algo extraordinario. Nosotros, usted y yo, y muchas personas, o alguien que ha pensado que su vida es un accidente en la tierra, quiero decirle que no estamos aquí por un accidente. No estamos aquí por una casualidad tampoco. Porque es verdad que hay nacimientos por accidente, que hay embarazos no planeados. Pero escuche esto, no existe gente sin propósito en la tierra. Dios quiso que su vida estuviese en este mundo. Por eso no somos accidentes, no somos consecuencias de algo. Sencillamente somos diseños y propósitos de Dios. En el Salmo 139, el verso 16, hay una palabra maravillosa que dice lo siguiente: me viste, y está hablando el salmista acerca de Dios, me viste, Dios, antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento, cada parte de mi ser fue diseñado antes que naciera, antes que un solo día pasara. Es tan real, escuche esto, que somos gente tan perfectamente bien hecha, que la verdad somos únicos en la tierra. No existe una sola persona que tenga las mismas huellas que usted y yo tengo. Hablo de las huellas dactilares. Porque somos producción única. Podemos tener unos rasgos parecidos a alguien, pero usted y yo somos exclusivos. Y lo exclusivo tiene precio y tiene un alto valor. Y usted y yo somos eso para Dios. Tal vez para el mundo no. Pero no estamos aquí para agradarle al mundo, sino para agradar a Dios. Estamos aquí no para vivir conforme al mundo, sino conforme a Dios. No conforme al estilo y propósitos y reglamentos del mundo, sino conforme a los principios de la palabra del Señor. Y si lo hacemos de esa manera, Dios nos llamará siervos buenos y fieles. Así que somos producción única. Y el día que usted muera, no nacerá nadie más como usted en la tierra. Por eso, haga su tarea bien, su labor bien, dé lo mejor de sí, para que cuando esté a punto de morir, si pueda expresarlo, tenga que decir como Pablo: he terminado bien la carrera. Damos gracias a Dios por esta palabra. Pero permítame decirle algo importante, y es lo siguiente que está en Colosenses 1:16. Todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, fueron creados por Dios y para Él. Todo lo que existe tiene un propósito, y el propósito es para Dios mismo. Nuestra vida fue creada para Dios mismo. Nuestra existencia vive para Dios mismo. Por eso en el mundo no se trata de mí. Y yo le animo y le motivo siempre
Y lo hago conmigo mismo, de querer ser una persona soñadora, visionaria, incansable en trabajar en los sueños personales, en los anhelos que están en el corazón, y le motivo para que lo haga. Pero todas esas cosas que hacemos, no las hagamos para nosotros. Como dice la palabra, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo siempre para el Señor. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. Y cuando hacemos las cosas bien para el Señor, el Dios de los cielos abrirá ventanas desde arriba y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. No se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Dios. Si existimos es por Él. Si vivimos es por Él. Si hoy estamos con vida es por Él. Si hemos tenido provisiones por Él. Porque todo lo que somos y lo que podamos ser será por causa de Él. Pablo definió en Filipenses 1:21 esto de una forma muy sencilla. Para mí el vivir es Cristo. Y así debe ser. Así que no importa la edad que tenga. No importa los años que haya vivido hasta ahora. Y no importa la situación que esté pasando. Independientemente de todo aquello, quiero que sepa que si usted es una persona que ama a Dios, que si usted es una persona que ha entregado su vida al Señor, Dios está guiando y direccionando su camino. No anda suelto a la deriva como un barco sin control o como un automóvil sin timón. Nuestra vida está direccionada por el Dios de los cielos. Y aunque pareciera que no por las cosas que vivimos y que nos rodean, estamos convencidos que la poderosa mano del Señor nos ha acompañado hasta aquí y nos seguirá acompañando por siempre. Entonces quiero concluir este mensaje con la siguiente reflexión. Si pudiéramos comenzar de nuevo, no es posible. No es posible devolver el tiempo, pero sí es posible reorganizar la vida. Y comenzar de nuevo no significa volver a nacer, porque no podemos hacerlo. Pero si pudiéramos sería maravilloso. Pero podemos comenzar de nuevo. Y al comenzar de nuevo con la experiencia adquirida por los años que hemos vivido, escucha algo, muchas cosas apartaríamos de nosotros o lo haríamos de forma distinta para no seguir cometiendo los errores y las equivocaciones que nos han llevado tal vez a una vida que no es la mejor o no es la que deseamos. Tendríamos bien en cuenta que existe el bien, pero que también existe el mal. Y que hay muchas cosas que causan daño a nuestra vida y que causan daño a la vida de los demás. Entenderíamos que la vida se vive de momentos, sean buenos o sean malos, pero siempre han de llegar. Que a veces son muy rápidos, son pasajeros, son como estrellas fugaces que pasan por el cielo y en cuestión de segundos lo atraviesan. Aprendería a tener presente el valor de la amistad, del verdadero amigo. ¿Sabe una cosa? En estos tiempos de crisis es donde podemos conocer el valor de una verdadera amistad. Los amigos no son aquellos que me dicen o nos dicen que son amigos. Son aquellos que están incondicionalmente a nuestro lado, caminando junto a nosotros bajo cualquier circunstancia sin darnos la espalda. Yo quiero agradecer a Dios por cada persona que en este tiempo de dificultad ha expresado eso hacia nosotros, y nos sentimos bienaventurados de tener a nuestro lado hombres y mujeres que podemos llamar amigos y que sobre ellos sea la abundante bendición. Aprendería a tener presente, vivir cada paso y dar cada paso de manera más cuidadosa. A pensar bien cada decisión que tome y cada declaración que hago, porque no puedo devolver una decisión ni devolver las palabras que he expresado. Y con toda esa experiencia comenzaría a mirar las distintas rutas que he caminado por la vida, y entonces me daría cuenta de algo, y es lo siguiente: que la vida no tiene sentido sino solamente en Dios. Solamente en Dios. Y me dedicaría el resto de mi existencia a vivir solo para Él. Yo bendigo su vida si hasta hoy ha servido a Dios, pero que no declinen la fe y la perseverancia, que se mantenga constante en esta batalla de fe,
No importa si pareciera que no ha visto la mano de Dios obrando sobre su vida. Yo le aseguro que Dios de los cielos ha estado con usted siempre y estará todos los días de su existencia. Y hoy pareciera haber oscuridad, pero siempre habrá resplandor, porque la gloria y la presencia del Señor están con nosotros cada día de nuestra existencia. Es tiempo de levantarnos, de retomar con fuerza la vida y avanzar cada día hacia ese camino. No sé cómo pueda sentirse usted hoy, pero quiero decirle que lo más importante es volver el corazón a Dios, el rostro a Jesús, porque solamente Él es la verdadera razón de la existencia. Usted es valioso, usted es importante, usted tiene sentido en la vida. Vívala de la mejor manera, que Dios sea honrado por ella y que las personas que le rodean sean bendecidos también. Queremos orar en esta hora. Quiero bendecir su vida. Quiero que agradezcamos a Dios por todo lo que Él ha hecho. Padre, muchas gracias. Aquí estoy delante de ti. Quiero agradecerte por mi vida. Gracias por haberme creado. Sé que no te equivocaste al haberme hecho. Creaste en mí y en cada persona que escucha esta palabra seres maravillosos, diseñados delicadamente por tu preciosa mano y enviados a la tierra a cumplir propósitos maravillosos. Dios, tú sabes la situación de cada uno, pero sin importar la circunstancia y la vida que vivan, oro en el nombre de Jesús para que cada persona pueda encontrar en ti la fortaleza, la paz, la seguridad, la tranquilidad y la esperanza absoluta de que tú, Señor, estás con ellos. Renueva las fuerzas de aquel que no tiene alguna. Levanta al que está cansado y derrama tu gloria sobre cada persona. Extiende tus manos para hacer milagros en cada hogar, en cada persona, en cada familia. Milagros financieros y saludables. Y permítanos ver en todo esto que el Dios a quien servimos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así ha sido y así será. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.